Entonces, cuando nosotros sentimos algo, algún estímulo, ¿quién lo va a captar? El frío, el calor, la presión, ¿quién va a captar? Chicos, ¿quién capta? ¿Ah? ¿Qué receptores? No, estamos hablando de frío, calor, presión, temperatura. ¿Quién capta? ¿Quién capta? Eso lo han visto en biología. ¿No? Ahorita estamos en la mitad del curso casi. ¿Quién capta esos estímulos? ¿Qué estructuras tenemos acá? Que hace posible que sintamos sin ver. Nosotros sabemos que esto es plano, que no lo han visto. Aquí la pizarra, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién capta esos estímulos? ¿Quién se da cuenta qué cosa es? Corpúsculo. Cuando pase el pellizco ustedes, ¿por qué les duele? Corpúsculos de Pacini y Meissner. Sienten cierta presión. ¿Quién siente cierta presión? ¿Quién es el que va a captar ese presión? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Pero quién? Pues ¿quién exactamente es un mecanorreceptor? ¿Quién? Así, con nombre y apellido. ¿Ah? Meissner, Pacini. Eso. ¿Quién en esos corpúsculos? ¿Qué tienen esas estructuras? ¿Ah? Fuerte. Las fibras nerviosas captan, más bien las fibras nerviosas no conducen, ¿no? Las fibras nerviosas conducen más bien, llevan o traen. ¿Sí? Por eso justamente son largas, ¿no? ¿Las fibras nerviosas son largas o no? Porque van a conducir, ¿no? ¿Qué estamos estudiando durante todo el ciclo desde que empezamos? ¿Qué específicamente? ¿Qué puntualmente? Neurona. Las neuronas. ¿Y qué parte de las neuronas se encargan de captar los estímulos, de procesar, ¿no? De integrar y de producir esa respuesta? Somos neuronales. A ver, chicos, nosotros nos reímos, pero miren, estamos ya casi en mitad del curso. Hemos visto funciones, formas y demás. No es justo, creo, para ustedes que nos contesten estas preguntas más. Bien, entonces todo eso es traído. ¿Por quién? Por esas fibras, por esos axones que van a llegar y van a pasar por este ganglio nervioso, activio, sensitivo. ¿Y van a entrar dónde? En la médula celular. Entonces vamos a ver esas estructuras, ¿no? Aquí vemos, miren, todo esto viene a ser un verde. Todo lo que ustedes ven en la pantalla es un nervio, ¿no?
Y esta parte de aquí viene a ser el epineumo, tejido conectivo denso y irregular, ¿no? Entonces este tejido se adentra al órgano, ¿no? Y va a formar el perineo, que rodea a cada uno de estos fascículos, ¿no? Ahora, ustedes han visto tal vez en anatomía nervios, ¿no? Que son como hilitos blancos, y esos son nervios grandes que se pueden ver a simple vista, ¿no? Donde van a tener muchos fascículos nerviosos. Pero hay nervios que tienen un solo fascículo, ¿ya? Un solo fascículo. Y a veces se le llaman filetes. Pero filete es mal llamado, porque le pueden llamar a nervio o a cada una de esas estructuras. Por eso es preferible no usar filete. Se dice nervio, fascículo nervioso, y dentro de los fascículos vamos a tener a los axones. ¿Ya? ¿Quedó claro? Bien, entonces aquí cada uno de estos fascículos van a tener los axones. Miren, aquí. Vamos a verlo acá. Vamos a ver bien ahí. Está. Hace 2 días, un día. Aquí vamos a ver cómo está un poco más. Entonces, miren, cada una de esas estructuras alargadas ahí son los fascículos nerviosos. ¿Ya? Los fascículos nerviosos. Entonces, toda esta parte de acá viene a ser el epineumo. ¿Ya? El epineumo. Todo esto de acá, el epineumo. ¿Ya? Y esto de aquí, ¿qué es? Perineo, tejido conectivo denso irregular. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Y miren cómo acá vemos cortes longitudinales y vemos cortes transversales o un poquito oblicuos, ¿no? Estas estructuras aquí pequeñitas, filitas, circulares, esos son los axones, ¿ya? Y los está rodeando ¿quién? La mielina, ¿no? Entonces aquí tenemos axón, mielina. Esto de aquí viene a ser el endonervio, tejido conectivo laxo, ¿ya? Tejido conectivo laxo. Entonces, miren, acá, toda esta parte de acá vendrían a ser los axones. Todos estos son los axones. Y estas son las células de Schwann. ¿Ya? Las células de Schwann. Estas finitas, delgaditas, vienen a ser los fibroblastos. ¿Ya? Ahora, miren chicos acá. Miren, ¿ven esto de acá que estoy pasando el punterito? ¿Ven? Chicos, ¿lo ven? Ya. Y ven estas rayitas acá, chiquititas. Este es el axón. Y estos de aquí vendrían a ser los nodos de raíz. Los nodos de raíz. Miren, acá hay otro. Este de acá. ¿Ya? Acá hay otro. Está un poquito inclinado. Vamos a buscar otro. Miren acá, este se ve, fíjense acá, axón, y estas rayitas acá son los nodos de raíz, ¿sí? Con unos flequitos, acá hay otro, miren. ¿Sí? ¿Lo ven? Doctora, ¿puedes repetir lo del nodo, por favor? A ver. Miren, este es el axón y estas rayitas de acá. ¿Ven acá? Con unos flequitos. ¿Sí? Eso tendría que ser los nodos de raíz. ¿Se acuerdan cuando veíamos el axón y veíamos la mielina que no estaba completa, ¿no? Sino que había unos espacios, mielina, espacio, ¿no? En los axones mielinizados, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Que han visto? Incluso eso lo tienen en la parte de teoría. Entonces ven los espacios ahí, ¿no? Y esos espacios no tienen mielina. Eso se llaman los nodos de raíz.
también, ¿no? Y aquí vemos, miren, estas estructuras acá, ¿no? Con unos flequitos. Ya, acá se ve también, ¿ven? Todo esto de acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los cortes transversales y los cortes longitudinales. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Todos? Ninguno quedó. ¿Ya? Entonces ahí cuando ya reconocemos uno, miren acá yo, ya podemos ir reconociendo. Por acá yo otro también, ven, este de acá. ¿Ya? Bien, entonces esto sería, estamos donde, dentro de un fascículo nervioso, ¿ya? Dentro de un fascículo nervioso. Doctora, los axones eran las cosas como línea y los nodos de Ramírez eran como las ramitas que salían. Cuando ustedes tienen un axón, aquí la neurona, ¿no? Y aquí el axón, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos la mielina, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Esto vendrían a ser los nodos de Ramírez, esos espacios que no tienen mielina, ¿no? Y por acá va el impulso que es saltatorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo han visto? Entonces nosotros estamos viendo estas rayitas, ¿no? Entonces, pero ahí no, pues no vemos el espacio, es muy chiquitito, ¿no? Al microscopio electrónico sí, tal vez lo podríamos ver, pero ahí estamos viendo las rayitas, ¿no? Y el axón no lo ven así tan grueso, lo ven como un hilito de rayita. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora sí? ¿Entre ambas líneas es un nodo o cada línea representa un nodo? No, el nodo es este. Acá ustedes tienen la mielina y el nodo es este de acá. Este de acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? Miren su teoría de visto, ahí está. ¿Ya han tenido teoría de visto? Ya. Entonces, eso es el nervio, ¿no? Y vemos el ganglio, ¿no? El ganglio nervioso es la otra estructura que vemos acá. Entonces, como ven aquí, el nervio, ¿qué tiene por fuera? ¿Qué tejido hay aquí? Tejido conectivo denso y la cápsula y el ganglio. ¿Qué tejido? Tejido conectivo denso celular. Es el mismo tejido, pero en el nervio recibe el nombre de epineuro y aquí va a recibir el nombre de cápsula. ¿Ya? De cápsula. Entonces, miren chicos, acá vemos este órgano, ¿no? Que va a tener estas células. ¿Qué células son estas? Neuronas pseudomonopolares, ¿no? Neuronas pseudomonopolares. Son células grandes, neuronas grandes, redondas, con una sola prolongación, ¿ya? Y aquí no hay sinapsis, ¿ya? Entonces, esta célula tiene una prolongación que rápido se bifurca en una T. Entonces, la información pasa por acá, no entra al sol, ¿ya? No hay sinapsis. Y en estas neuronas está rodeada completamente por estas celulitas que vienen a ser las células satélite. Tienen una gran cantidad, prácticamente completamente rodea a esta neurona, ¿ya? Esto es el ganglio nervioso sensitivo, tranquilo. Bien, ¿y esto qué vendría a ser? ¿Qué es todo esto?
es todo esto de acá, todo esto de acá. Miren, ahí ven, es todo esto. ¿Qué es? Sí, Lorena, sí. Sí, hola. Sí, estoy en día 1. Sí, estoy en día 1. Ya, Sí, ¿qué son sí, acciones? día 1. ¿Ya fuiste? Lo que dijo, ¿qué son? Así se quiere. Ya, ya. Estos son los axones, ¿no? ¿Sí? Nos damos cuenta, chicos, que están entrando y luego salen del ganglio para entrar a la médula espinal. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, este es el ganglio nervioso sensitivo. Y acá tenemos otro ganglio. A ver, ¿qué órgano es? Esto lo conocen ustedes, ¿no? Intestino, ¿no? Intestino delgado. ¿Y en qué etapa estamos ahí? ¿En la qué? En la muscular, ¿no? ¿Sí? ¿Nos damos cuenta, chicos? Estamos en la muscular. Desde la circular y la longitudinal, ¿no? Y entre ellas estamos viendo, miren, estas estructuras. ¿Ven? Ahí estamos viendo estas estructuras. Todo eso, que es un ganglio, ¿no? Miren, y ahí vemos estas células, miren la neurona. Está aquí, acá hay otras, estas, ¿no? Miren, ahí se ven bien grandes estas neuronas, ¿ven? Esta de acá, esta de acá. Estos son los citoplasmas que están claros. Y los núcleos son excéntricos, no son centrales y tienen muy poquitas células satélites alrededor, ¿ya? Muy poquitas células satélites. Estas neuronas tienen varias prolongaciones, son neuronas de tipo multipolar y aquí sí hay sinapsis, aquí sí se produce sinapsis. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Este está bien bonito porque ¿ven? Acá también. ¿Ven? Miren acá. ¿Ven? Esa neurona bien grande. Miren el núcleo excéntrico.
este es un ganglio nervioso. ¿Dónde se encuentra? Entre las capas musculares, ¿no? Y sus neuronas ya dijimos que son multipolares, ¿ya? Este va a controlar el peristaltismo, ¿no? En el intestino, el vaciamiento. Bien. Y el otro ganglio. ¿Y cómo se llama específicamente este ganglio? El plexo de Auerbach, ¿no? Y el otro lo encontramos entre la capa mucosa y la muscular, en la submucosa, ¿ya? Esta lámina está muy claramente aquí. Y es bien chiquito, es el Meissner, ¿no? Ahora, los ganglios pequeñitos, chiquitos, no tienen cápsula, es solamente el tejido circundante, ¿no? El tejido circundante. El ganglio que tenemos el ganglio raquídeo es grande, es decir, tiene una cápsula. Bien, este de Meissner es bien chiquitito. Bueno, chicos, preguntas, dudas. Este de Meissner, ¿cuál es su función? Controlan el flujo sanguíneo, ¿no? La secreción de las glándulas, ¿no? Bueno, vamos con este de aquí, miren, ¿ves? ¿Ya? Bien, chicos, preguntas. ¿La proyecta? Sí, pero no
que quizás este de acá se ve mejor, más clara la diferencia para que vean. Este de acá también es solamente que se ve un poquito menos claro la zona de infiltración del tumor, ¿no? Pero acá se ve más claro eso. ¿A qué quiero ir con esto? Si ustedes visualizan acá el schwannoma, estos schwannomas van a tener una zona de hipercelularidad, o sea, una zona donde hay abundancia de células de Schwann. Este tumor, la característica es que solamente va a tener una división exagerada, pero solamente de las células de Schwann, nada más. O sea, los fibroblastos, todo lo demás, los axones, todo está bien, todo va a estar ok. Solamente el problema va a estar en la célula de Schwann, nada más. Eso es importante, porque todo lo que ves acá es un crecimiento incrementado por división celular de la célula de Schwann. Entonces vas a encontrar, mira, zonas de hipercelularidad y zonas donde hay un poquito más escasa celularidad. ¿Ves? Eso es característico de los schwannomas. Entonces, son principalmente causados por incremento y dependen de la división de las células exclusivamente de Schwann, solamente. ¿Ves? Esa es característica de este tipo de tumoraciones. Por lo general, estas tumoraciones se presentan en nervios periféricos, o sea, se van a presentar en extremidades, por ejemplo, cabeza, cuello, hombros superiores, es lo normal. Pero eso no quiere decir que no se pueda presentar dentro del cerebro, sí lo puede hacer. Pero ya luego vamos a ver uno característico que es el acústico. Este que ves acá es otro tipo de tumor, pero muy parecido al schwannoma, solamente que el neuroma realmente es más, o tiende a ser casi siempre benigno, porque el neuroma nace como resultado de algún tipo de contusión, golpe, traumatismo, incluso por cirugías, y el crecimiento que va a tener realmente no es tanto a predominio de la célula de Schwann, sino vamos a ver que lo que se va a incrementar en su tamaño va a ser todo esto, mira, lo que son los axones, o sea, la mielina y el axón como tal va a crecer debido a una hiperregeneración que va a tener el mismo axón. Las características de presentación son muy similares en el schwannoma, también se puede presentar en el periférico. ¿Cuál es la diferencia de que este se puede presentar secundario a algún traumatismo o cirugía? Y además este neuroma que ves acá, este sí tiene que ser benigno, en cambio el schwannoma podría llegar a malignizar este de acá, el schwannoma. Esa es una característica importante. El neuroma tiende a ser casi siempre benigno. Su crecimiento es organizado, lo único que vas a ver es un crecimiento dependiente de los axones, más que todo se engresa, mira lo feo que se ve. Entonces mira cómo están envueltos en sus cápsulas, obviamente su epineuro, perineuro y endoneuro también se engresa, por eso se ve así, pero sigue estando de cierta forma siguiendo un patrón, no hay un orden. En el caso del schwannoma también, mira, se podría visualizar ciertas zonas donde tienes una celularidad incrementada y otras zonas donde no está así, pero se respeta ciertos patrones. ¿Por qué les digo esto? Porque si vemos el tercer tipo de tumor que vamos a encontrar, que es el neurofibroma, este sí tiene un crecimiento completamente desorganizado, porque los tres tipos de células o los tres tipos de estructuras pueden estar alteradas. En la célula de Schwann, también puede estar el mismo fibroblastos que están adentro, los mismos axones pueden tener anomalías. Entonces esto de acá es completamente desorganizado porque tenemos las tres estructuras que pueden estar alteradas. Por ahí tenemos un incremento, mira, de la capilaridad, porque hay incremento de lo que vendría a ser la irrigación del tumor. Como esto estamos hablando de un tumor que crece de forma tan desorganizada y sin control, necesita gran cantidad de irrigación. ¿Ves? Entonces, esto también podría llegar a malignizar. ¿Okay? Como pueden ver ahí, tenemos un crecimiento incrementado de todo tipo de células, tanto células de Schwann como los fibroblastos, y también un crecimiento incrementado de los axones y sus mielina. Esa va a ser básicamente la diferencia entre las tres estructuras. No miren cómo el neuroma es más organizado, ¿ves? A pesar de que hay un crecimiento también axonal y de fibroblastos, el neurofibroma es muchísimo más desorganizado como ves acá. Y como les digo, el neuroma es benigno, tiende a ser benigno. Eso es algo bueno. Cada sección no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿dónde pueden revisar esto? En el ROBIS. En el ROBIS están los tres tipos. Y si no, hay una página de patología, es muy buena. Así como se la voy a poner acá para que puedan ver las características de cada uno. A ver cómo se llama un segundo. Vamos a
poner schwannoma. Esta, miren, que sale con el microscopio. Y acá lo bonito de esta página es lo organizado que está. Mira, te traen acá los editores, los autores, todo eso. Y aquí, mira, la definición, algunas cosas esenciales, mira, como es encapsulado, bien circunscrito, el schwannoma. La terminología también, que es aceptable, el linoma también es aceptable. Mira, los rangos etarios, ¿ven? O sea, te lo pone todo bien organizadito. Y además mira los sitios donde se presentan, con frecuencia. En este caso el schwannoma, mira que te dice, mayor frecuencia en las extremidades, a predilección de las extremidades superiores. ¿Ves? Entonces esta página es bonita para la parte patológica, ¿no? Porque a veces el ROMIX no tiene mucha información en la parte de tumores del nervio periférico, pero acá la van a poder encontrar. Entonces solamente ¿qué hacen? Colocan acá Pathology Outlines y ponen acá de repente el tumor que están buscando, un schwannoma, neurinoma, y le va a salir cada uno de ellos sus características para que puedan repasar y tengan algo más concreto y puntual para su examen. Entonces, básicamente eso es nuestro láminas patológicas. Bueno, ya ustedes han visto todo esto, ¿no? Mira, esto es lo que empiezo con la profesora. Lo importante siempre es diferenciar esto, ¿no? Este tipo de células que son ganglios sensitivos de los ganglios autónomos, que podría parecerse un poquito a las células porque son células muy parecidas en algunos cortes histológicos por el tamaño, pero las características son muy diferentes. Mira, las principales características para diferenciar unas células de tipo pseudomonocular o sensitivas de los ganglios sensitivos es que estas células de acá son enormes, las de ganglios, son grandes, esféricas. Además son pseudomonoculares y están rodeadas por abundantes células satélites. ¿Ves? Estas son características. Mientras que el ganglio autónomo no tiene ninguna de esas características. Son más pequeñas, tienden a ser más cuadriláteras, la cantidad de células de satélites son más escasas. Y mira que aquí están todas juntitas, ¿ves? Todas pegadas unas con otras. En el caso, ahorita vieron cómo las células, en el caso de los ganglios autónomos, están dispersas, incluso no están encapsuladas. Esa es otra característica importante para tu diferencial. ¿Ves? Aquí tienes un ganglio autonómico, este no es el mejor ejemplo, pero si le haces zoom, vamos a ver, mira, se respeta lo que les digo, están más lejos unas de otras, menos células satélites y la forma que es más desorganizada, más pequeña y tienden a ser más poliédricas. ¿De acuerdo? Acá hay una más característica, ¿no? Mira, su forma que tiene, mucho más esféricas, más juntas unas con otras, casi no se ven las células satélites por la calidad. Eso mayormente, ¿no? Pues vamos a pasar con la parte fisiológica, que es la más densa. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿No, claro? ¿Sí? Entonces vamos a ver la parte fisiológica, para que se extraigan muy rápido. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver un poquito de fisiología. Hoy vamos a estudiar cómo se hace la exploración de los pares craneales, ¿de acuerdo? Entonces, el primer par craneal es un par craneal sencillo de explorar, no necesitas muchas cosas, incluso con el mismo alcohol, con alguna sustancia que no sea tan irritante con el alcohol, de repente menta, ¿no? Chocolate, puedes explorar el laboratorio. Por eso es que a veces en los consultorios se tienen unas tarjetitas de aromas. Estas tarjetitas de aromas tienen diferentes aromas. Puedes seguir desde chocolate, mentas, aromas más desagradables o más agradables. Entonces, para tú evaluar el primer par craneal, como te digo, no es de rutina, no lo haces a cada rato, a menos que tengas una justificación. Como por ejemplo en el COVID, el SARS-CoV-2 es un virus que era bastante afín por las células neuronales. Entonces tendía a irse hacia la nariz y por ahí se metía y destruía estas células, ocasionando lo que era la anoxia. Entonces, en este caso sí es importante ver cómo estaba su olfacción, porque estos pacientes perdían la olfacción y además el gusto. Entonces, en esos casos sí se justificaría revisar a ver cómo está la integridad de su vía olfatoria. Pero de ahí a más, realmente no aporta mucho a un examen rutinario, ¿de acuerdo?
Esto obviamente sí, esto lo van a hacer mucho más seguido. ¿Cómo haces un examen de campo visual? Porque aquí, por ejemplo, siempre que tú haces un examen de campo visual, tienes que hacerlo asumiendo que tu paciente y tú están completitos. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es comparas tu campo con el del paciente. Entonces, a ti te falta un ojo, muy difícil vas a saber cómo está el campo del paciente. Entonces, por eso es que en estos casos se asume que el explorador está completamente sano y no le falta nada. ¿De acuerdo? Porque como ven en la imagen, tú le pides al paciente que cierre un ojo, por ejemplo, cierra tu ojo izquierdo, izquierdo, el derecho. Ya, ella cierra su ojo derecho y yo voy a cerrar mi ojo izquierdo. ¿Ves? Porque yo voy a examinar su ojo, en este caso el izquierdo. Entonces mi campo ocular lo voy a comparar con el de ella. ¿Ves? Entonces son 4 cuadrantes que yo exploro. ¿Ves? Entonces yo le pido a ella que vea y que me diga si está observando en su campo visual lo que yo estoy viendo. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma yo comparo mi campo visual con el de ella. Por eso le digo, o sea, yo tengo que estar completo para poder examinar el de mi paciente. ¿Sí? Entonces de esa forma tú evalúas el campo visual, que como lo digo, si lo dividimos en 4 cuadrantes, son los 4 cuadrantes que tenemos que explorar. Eso es importante porque ahorita vamos a ver vía visual, entonces eso toma relevancia en este punto, porque cualquiera de esos 4 cuadrantes o 2 mitades pueden estar afectadas por una patología. ¿Ven? Entonces, ¿cómo así? Miren, de esta forma. Esta es la vía visual. Hoy no la vamos a ver completa, vamos a ver solamente lo más básico, porque tenemos una clase exclusivamente para vía visual. Entonces miren acá, lo que tienen que saber es que nosotros tenemos un campo donde nosotros miramos. Este es tu campo visual, ¿ves? Tienes un campo temporal y un campo nasal, o sea, un campo que está hacia tu región temporal y uno que está hacia la nariz, ¿de acuerdo? El campo temporal va a incidir en la retina nasal, ¿ves? Es a la inversa. El campo nasal incide en la retina temporal, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Es en inversa, aquí en visión todo es al revés, ¿de acuerdo? Entonces, el campo nuevamente temporal, ¿a dónde va a incidir? ¿En qué retina? Retina nasal. Y el campo nasal, ¿dónde incide? En la retina temporal, o sea, es al revés. Entonces, miren, ¿por qué es importante que sepan eso? Tenemos la primera estructura lesional. Si tú lesionas esta parte de acá, aquí mira, como está acá de una vez, mira, tú lesionas aquí, ¿qué vendría a ser? ¿Qué parte de la vía óptica? El nervio óptico, ¿de acuerdo? Tú lesionas, haces un corte acá, lo que vas a tener como resultado es una ceguera completa de ese ojo, porque aquí las fibras todavía no cruzan. ¿Sí? En el nervio óptico tienes las fibras todavía de ese ojo, pero acá en el quiasma óptico, las fibras nasales, mira esta que viene de acá, y esta que viene de acá, cruzan al lado contrario, ¿ves? ¿Ya ves? Entonces, las lesiones que se presenten acá en el quiasma van a ser diferentes a las que se presenten en el nervio, porque aquí se están cruzando las vías, ¿ya ves? Entonces, ¿qué vas a tener acá? Eso se conoce como hemianopsia bitemporal. Se llama hemianopsia porque viene de imitar, hemi de imitar, anopsia viene de defecto visual, o sea, ceguera básicamente, y temporal porque los campos temporales son los que se ven afectados. Entonces, ¿cómo va a estar tu campo temporal? Así, mira. Los negritos representan lo que está ciego, lo que tú no ves, y lo blanco lo que sí puedes ver. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasaría básicamente con lesiones a nivel del quiasma. ¿Y qué tipo de lesiones pueden comprometer el quiasma? Lo más frecuente es que sean tumores hipoficiarios, adenomas, por ejemplo, que son los más frecuentes que comprimen a nuestro quiasma óptico. O sea, el tumor crece, como está tan cerca del quiasma, lo comprime. ¿Y qué fibras se van a ver alteradas? Las nasales. ¿Ves? Entonces, así se responde en el examen. ¿Ya ven? ¿Qué fibras se decusan? Las nasales. ¿Qué fibras no decusan? Las temporales. ¿Ya ves? A ver, ¿qué campo temporal se está cruzando? ¿Qué campo visual se decusa? El temporal campo. El campo temporal se está decusando, que está viajando por las fibras nasales. ¿Ves? Entonces yo puedo jugar con varias preguntas para que tú pienses un poquito y respondas. Entonces, tengan cuidado con esas preguntas. Porque hasta acá se recontra preguntado. El quiasma óptico, sus lesiones son recontra preguntadas, ¿no? Entonces, esto se llama hemianopsia bitemporal y es heterónima. ¿Sí? O sea, su nombre completo es hemianopsia bitemporal heterónima, porque es de lados contrarios.
porque tienes otra, mira, que es homónima, o sea, que son del mismo lado, ¿ves? Entonces, el nombre completo de esta lesión que se produce por compromiso de las fibras nasales es una hemianopsia bitemporal heterónima, por si les viene de su examen, ¿de acuerdo? Para que sepan completamente el nombre. Ya luego tienes acá el tracto óptico donde las fibras ya se decusan, ¿ves? Recibe fibras de los dos ojos, acá en el tracto. Por eso es tan importante diferenciar los nervios que hacen el tracto, ¿ves? No es lo mismo. Luego viene el cuerpo geniculado lateral y finalmente se va hacia lo que vendría a ser el lóbulo occipital. Ahí termina en el área 17. Entonces, cualquier parte de la vía visual que se lesione te puede dar un defecto diferente, ¿ves? De la visión. Ya sea en el mismo ojo, pero aquí estamos hablando más que todo de la vía visual, o sea, en nervio, quiasma, tracto, cuerpo genicular lateral, radiaciones ópticas o en el mismo lóbulo occipital. ¿Ves? Cada uno te da una patología diferente. Por eso los traumatismos en región occipital también te pueden dejar con ceguera, porque estás afectando la zona donde se procesa. Entonces tienes toda la vía íntegra, pero la zona donde se va a procesar no sirve. ¿Ves? Entonces, ¿de qué sirve tener todos los cables intactos si la zona que procesa no sirve? ¿Ves? Entonces, esa es la vía óptica, ¿no? La parte más sencilla, porque no sé hasta dónde habrán avanzado en su teoría o en sus casos clínicos, pero hasta ahí no creo que hayan avanzado más. Porque tenemos una clase exclusivamente de vía visual y ojo, así que me imagino que ahí vamos a profundizar más en eso. Entonces miren acá. ¿Se fue algo? ¿Sí, no? No se preocupen, yo soy experto en visual. Pues todo está acá. Miren acá. Obvio, gente, sí, cómo no funcionan las cosas. Miren. Entonces, cuando nosotros ahora en la siguiente diapositiva toca los músculos extraoculares. Ahí creo que es la planta, creo que es la que estaba funcionando ahorita. Los músculos extraoculares, hasta que vamos a terminar ahí, son los siguientes. Mientras tanto vamos a ver cuáles son los músculos extraoculares que ustedes conocen. Listo, tenemos el recto superior, recto medial, recto lateral, recto inferior, oblicuo superior, oblicuo inferior. ¿Me falta uno? ¿Cuál? Elevador del párpado superior, por ahí lo escuché. Elevador del párpado superior. Esos son todos. Entonces, para tú evaluar la vista y los movimientos oculares, tienes que conocerlos y tienes que saber cuál es la innervación de cada uno de ellos, si no, difícilmente la exploras. Entonces, vamos a ver, acá tengo nuestro ojo. A ver si se prende la luz mejor. Ahí se prende. Entonces, miren acá. Tienes a tu ojo, ¿de acuerdo? Y miren lo que tenemos por acá arriba. Supongamos que este ojo, mira, vamos a poner acá recto superior, elevador del párpado superior y aquí el oblicuo superior. ¿De qué lado es este ojo? Porque nada más viendo esto ya tú sabes de qué lado es el ojo. ¿Es izquierdo o derecho? Anatomía. Derecho. ¿Por qué? Por el oblicuo superior. ¿Dónde se inserta el oblicuo superior? Si lo sacaron por el oblicuo, tienen que saber dónde se inserta. O tienen por lo menos tener un vago conocimiento de ahí te recordás algo, ¿no? Se inserta en la parte superior y medial de la órbita. Se inserta acá. ¿Ves? Por eso este ojo no podría ser izquierdo, es imposible. ¿Ya ves? Entonces, por reparo anatómico, tú sacas la estructura. Entonces, tienes acá recto medial, recto lateral. Por acá vas a tener recto inferior y el oblicuo inferior. ¿Ves? Esos son todos los músculos extraoculares. Entonces, vamos a ver su inervación. Entonces, empezamos por acá arriba. El elevador del párpado superior, ¿qué inervación tiene? ¿Quién lo inerva? El tercero. El tercero, que es el oculomotor. ¿El recto superior? Tercero también. También el tercero. ¿Recto medial? También tercero. Tercero. ¿El recto inferior? También tercero. El tercero también. ¿Y el oblicuo inferior? Ese no, ese es ¿Quién lo inerva? ¿Quién lo inerva? La tercera. No, ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? Ya, entonces mira, nos quedan dos nada más. Ahora, ahí está el detalle. Ahí no tiene que tener cuidado. ¿Ya ves? Entonces, ahora sí. ¿Quiénes son los que inervan estos dos? ¿El oblicuo superior quién inerva? el cuarto. El cuarto, que vendría a ser el troqueal. ¿Y el recto lateral quién inerva?
el sexo, que vendría a ser el abductus. ¿Ya ves? Entonces, hay dos nada más con los que tienes que tener cuidado. Nada más. Entonces, ¿cómo se evalúa? Ustedes, para hacer la evaluación motora de lo vista, lo haces así, en forma de letra H, pues un H, no en forma de cruz, porque estás bendiciendo al paciente, pero luego estás en el bendito sea con el paciente. Así no se hace, porque no estás examinando nada. Entonces, lo haces en forma de letra H. Obviamente le pides al paciente que centre la vista en sí, y con tu dedo le pides que siga nada más con los ojos, porque si no se va a poner a hacer así, y así no se evalúa. Nada más con los ojos, siga tu dedo. Entonces, cuando tengas tu dedo ahí, lo mueves hacia afuera y hacia arriba. Luego regresas hacia afuera y hacia abajo, ¿ves? Regresas otra vez en punto neutro y vas hacia el otro lado. Cada uno de esos movimientos estás examinando tus grupos musculares. ¿Sabes? Entonces, todos estos músculos de acá se mueven de esta forma. ¿Ok? Para que ustedes recuerden. Entonces, ahorita lo vemos. Ya tenemos nuestra inervación. Además de eso, cuando tú evalúas, porque ahorita en el pacientito que estábamos viendo antes que se fue la luz, él tenía una lesión, ¿verdad? No sé si la llegaron a ver. Tenía el ojo izquierdo. El ojo izquierdo tenía desviado, ¿verdad? Lo tenía desviado. Entonces, ahí teníamos una parálisis del oculomotor. Teníamos un ojo desviado hacia afuera. ¿Ves? Entonces, el sexto estaba íntegro y probablemente el cuarto asumo que estaba también íntegro. Asumo, ¿no? Nosotros no lo sabemos. Pero el tercero, de hecho, que estaba comprometido, y el sexto no, porque si no, no estuviese desviado hacia afuera. Entonces, tenemos una desviación lateral por lesión del oculomotor. Entonces, la lesión del oculomotor también te puede causar con qué otra cosa. Con tosis, muy bien, muchachos, muy bien, con tosis pulperal, porque ¿qué otro músculo inerva? El párpado superior. ¿Hay alguna otra lesión que te pueda decir, mira, este es el tercero? También el músculo del esfínter de la pupila. Exactamente, vamos a tener el músculo del esfínter conceptor de la pupila. Entonces, vamos a borrar un momentito, ahorita les explico los movimientos. Entonces, si nosotros tenemos los estados de la pupila, una pupila normal, acá una pupila dilatada y acá una pupila con constricción. Entonces, ¿cómo se llama la...? Bueno, lo normal es isocoria. Isocoria, ¿ya? Eso es normal. Una pupila dilatada, ¿cómo se llama? Mediasis. ¿Y una pupila contraída? Miosis. Ajá. Mio de músculo, miosis de contracción, miosis. No meiosis, no me van a poner meiosis. Entonces, ya tienes tú los tres estadios de la pupila. ¿Quién se encarga de la miosis? ¿Quién se encarga de la miosis? El sistema parasimpático. Parasimpático. ¿Y quién se encarga de la mediasis? ¿Hay cuál? Simpático. Simpático. ¿Ya? Entonces, los dos sistemas llegan hasta el ojo, pero lo hacen diferente. ¿Cómo llega el parasimpático hasta el ojo? Por el tercer par craneal. Entonces, si ustedes se acuerdan de las láminas que vimos en histología, el tercero se veía así, ¿se acuerdan? Así se veía el tercero, y por arriba había otro núcleo que les dejé. Ya, el núcleo ¿Se sexual. acuerdan? ¿Se acuerdan? Exactamente. ¿Cómo se llama ese núcleo? Núcleo parasimpático, que también se le puede llamar Edinger-Westphal. Edinger-Westphal. Así, ¿verdad? Entonces, cuando salen las fibras del oculomotor, este núcleo le dice préstamelas para poder llegar al ojo. ¿Ven? Por eso es que si se lesiona el oculomotor o las fibras, también va a haber afectado ¿qué? La miosis. Entonces, en una lesión del oculomotor completa, no solamente vas a tener parálisis, también puede cursar con tosis palpebral y con miliasis refleja. ¿Ves? Porque ya no tienes el sistema parasimpático que contraiga, sino va a estar nada más el simpático funcionando. Entonces, esos son los estadios de la pupila. Así aprender el computador. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Entonces, miren cómo este ojo de acá del lado izquierdo se encuentra desviado, pero aparentemente no hay afectación del elevador del párpado, ni tampoco pareciera que hubiese un defecto pupilar, ¿ves? Y esto podría lograrse
si es que una compresión no es completa, porque al no queda progresando esa masa que está comprimiendo, ya sea el uncus que se va a herniar o un tumor que se presente cerca de mesencéfalo, a medida que vaya creciendo puede cursar con diferentes sintomatologías. Entonces este paciente de repente a la larga ya te puede cursar con una tosis y además con una mialgia. ¿Ya ves? Entonces, no se descarta que la lesión sea progresiva. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces, ¿cómo se evalúan los músculos? Así. Déjenla por acá arriba. Miren ahí. Así es que se evalúa, como les decía, en forma de letra H, no en una cruz, en H. Entonces, mira, cambien esto porque está mal, se ha movido. Este de acá tiene que ser tercero, este de acá tiene que ser cuarto, ¿ok? Por sacarse, todo en el examen, profe, pero en la parte que estaba así, ya les dije que está mal. Cámbiate, ¿ok? Ustedes también tienen que leer, porque a veces pueden pasar estas cosas. ¿Listo? Entonces, así es que se dan los movimientos oculares. Como puedes ver, mira, si tú quieres llevar el ojo hacia afuera, ese es el recto lateral, pero a la vez, en el ojo izquierdo, entonces son el recto medial. ¿La ves? Entonces, cuando tú haces que el paciente mueva su ojo hacia la derecha, estás evaluando el recto lateral del lado derecho, pero a la vez el recto medial del lado izquierdo. ¿Ven? Entonces, evalúas grupos musculares, no solamente uno. Entonces, recto lateral hacia afuera. ¿A qué par canal estás evaluando? No, el sexto. El abducens. Lo puedes llevar hacia abajo y hacia arriba y estarías evaluando, mira, recto superior hacia arriba, recto inferior hacia abajo, y eso sería el tercer par craneal. Luego posición neutra y ahora hacia adentro. Ahí nuevamente es tercer par craneal porque estos son los rectos mediales. Ahora hacia arriba, oblicuo inferior, y hacia abajo, oblicuo superior. ¿Ya ves? Por su forma en la que se insertan en el ojo, su contracción produce un movimiento diferente. ¿Sí? Entonces ya ves acá cómo se da cada uno de los movimientos. Obviamente el oblicuo superior, ¿quién lo inerva? El cuarto par craneal, y el oblicuo inferior, el tercer par craneal. ¿Ok? Entonces ya tienen los movimientos oculares cómo se dan. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Dudas? ¿Quieren que repita algo? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a ver son arcos reflejos de los pares craneales. Y acá van a ver lo siguiente. Lo que vemos acá que está sacando es el reflejo corneal. Es un reflejo bastante útil, sobre todo se hace cuando el paciente ya hace sospecha de que crece vegetación. Entonces, cuando el paciente fallece, tú le puedes sacar este reflejo. Si no hay obviamente el reflejo, es totalmente probable que el paciente haya fallecido. Por eso el reflejo es importante. También te evalúa la integridad de dos vías importantísimas. Y acá hablamos nosotros de un ramo aferente y un ramo eferente. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos una estructura que se va a encargar de recibir la información y llevarla al sistema nervioso central, y tenemos otra que va a sacar la información hacia la periferia, una que recibe y otra que ejecuta. Por lo general se puede usar como sinónimo. Cuando dices aferente, puedes hablar tranquilamente del sistema sensitivo. Cuando hables de eferente, estás hablando del motor, porque precisamente el sensitivo ingresa, mientras que el motor sale. Por eso es que hablamos de eferente y aferente. Entonces aquí tenemos un brazo aferente y un brazo eferente. ¿Qué pares craneales se ven implicados en el reflejo corneal? Tenemos dos pares craneales. El que recibe el estímulo, ponte tú que le digo al paciente a mirar de frente, y sin que él vea, porque si lo ve ya se va a anticipar a lo que voy a hacer y probablemente no salga o cierre el ojo antes de tiempo, le pido que mire de frente y sin que él vea, obviamente voy a tocar su córnea. O la parte blanca, que es la esclera, que es lo mejor para evitar no dañar la córnea, ¿no? Toca su esclera, que es la parte blanquecita, y vas a ver que el paciente cierra los ojos. Porque cuando tocas la córnea o tocas la esclera, estás estimulando el trigémino. Entonces el trigémino detecta el estímulo, lo trae al sistema nervioso central, hace sinapsis mediante el fascículo longitudinal medio y manda y le dice al tercer ojo, contrae el ojo porque tengo algo que está entrando. Entonces el oculomotor lo que va a hacer junto con el séptimo va a ser cerrar el ojo. ¿Ves? Porque detecta que algo está entrando. ¿Ya ves? Entonces este reflejo tiene como ramo aferente, ¿quién? El trigémino.
Y como ramo eferente, ¿quién debe ser? El facial. ¿Ves? Entonces ya tienes ahí la conexión que tienes entre los dos. Nuevamente, el ramo eferente. Si les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el ramo eferente del reflejo corneal? Eferente. Facial. ¿Y el ramo aferente? Trigémino. O sea, el que te va a traer el estímulo cuando tocas es el aferente. Cuando se ejecuta, que contrae el ojo, es el eferente. ¿Okay? Aferente, eferente, diferente. ¿Okay? Ese es el reflejo corneal. Bastante sencillo. Y acá estás evaluando el trigémino, mira, netamente, las 3 raíces del trigémino. ¿Cómo sabes así? En las bibliografías vas a ver que te pueden variar un poquito los territorios, depende mucho, pero en general, todo lo que es dorso de la nariz y por encima del arco supraciliar o las cejas, todo esto es territorio de quinto 1. ¿Ves? Por debajo de las cejas y la región lateral a la de la nariz hasta el labio superior y por delante del pabellón auricular, todo esto es quinto 2. Y por debajo del labio superior, todo lo que es mandíbula, ángulo, mentón, todo eso es quinto 3. Entonces ya tiene los 3 territorios. Aquí, por ejemplo, donde está pasando el algodón, ¿qué estarías evaluando ahí? El quinto 2, ¿no? ¿Y otro nombre del quinto 2 cuál sería? Maxilar. Entonces, quinto 1, ¿cuál es? Claro, quinto 2. Quinto 2, maxilar. ¿Y quinto 3? ¿Ya? Entonces ya tienes tú las sensaciones cómo se exploran, ¿ves? Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo ok? ¿Sí? Ya. ¿Cómo evaluamos el 7? El 7 es bastante sencillo de evaluar. Como lo ves, puedes pedir al paciente que haga varias cosas. Que eleve las cejas y al arrugar la frente ya estás evaluando la mitad superior de los músculos faciales. Si le pides, por ejemplo, que sople, pero que hinche los cachetes sin abrir la boca así, estás evaluando bucinador, también ramo inferior del facial. O pide que sonría. Al sonreír, muchos bulbos musculares, incluyendo superior e inferior, se van a activar. Entonces estás evaluando todo el componente del nervio facial, de las hemicaras superiores e inferiores, izquierdas y derechas a la vez. ¿Ya ves? ¿Ves cómo ves aquí? ¿Por qué es importante? Mira, acabo de estar en la lesión. Otra vez. ¿Dónde se lesionó? ¿Cuál es el otro lesionado? ¿Y derecho? La parte ¿Derecho? ¿Por qué sería el derecho? Mira, esta evaluación que está haciendo acá es una evaluación sobre el cierre palpebral. Entonces, lo que le está haciendo el explorador es pidiendo al paciente que cierre los ojos. Y el explorador lo que va a hacer es intentar abrir el ojo, pero obviamente despacio, porque le vas a arrancar los párpados, despacito nomás. Entonces, si intentas abrirle los párpados en contrafuerza, y obviamente la fuerza de cierre tiene que ser mucho mayor a la fuerza que tú haces para oponer el cierre. Pero miren acá, en esta fotografía número B, vamos a tener acá que la lesión no está en el lado izquierdo. Entonces, si yo les pregunto acá, ¿esta es una parálisis completa? O sea, ¿es semifacial completa o solo un cuadrado? No, toda la mente, porque la parte que estoy fuera de la parte inferior. Ya, quédate con esa idea. Entonces, a los demás, ¿cuál sería? ¿Cuadrántica o hemifacial completa? ¿Por qué? Porque está afectando la parte superior, toda la parte. Y si fuera el inferior, está lo que sería el cuadrante inferior. Claro, o sea, aquí, sin necesidad de ver la parte de abajo, yo ya sé que todo eso es hemifacial completo. Toda la mitad izquierda está paralizada. ¿Ya ven? Y aquí, ¿qué me dice que está paralizada esta parte de acá? Esta de acá, la apertura palpebral. Porque de repente ni siquiera, o sea, sin necesidad de hacerle fuerza, ya el ojo se mantiene abierto. ¿Ves? Sin necesidad de que cierre los ojos con fuerza. Pero hay algo más ahí que te dice que eso es una parálisis hemifacial. A ver, ¿qué me dice? ¿Hay algo más ahí? ¿Qué es? ¿Qué más hay que le dice?
¿Ese ojo desviado sería una parálisis ocular o es algo normal? ¿Es normal o es una parálisis? Cuando tú le pides al paciente, y eso es algo normal, todos lo hacemos, cuando tú le pides a alguien que cierre los ojos con fuerza, los ojos como reflejo suben para proteger la córnea. Pero tú cuando te vas a dormir, siempre hay una relajación de los músculos, por lo tanto hay una pequeña abertura en la hendidura vertebral. Entonces, para evitar que no se reseque lo que es la córnea, el ojo sube. Por eso es que cuando estás dormido estás bien tieso, pero los ojos van blancos. ¿Ya ves? Porque es un reflejo normal. Y obviamente aquí lo estás viendo, ¿por qué? Porque este ojo no lo puede cerrar. Y tú le pides al paciente que cierre los ojos con fuerza y el ojo que no va a poder cerrar va a permanecer abierto. Pero el reflejo se va a dar igualmente. Porque tu cerebro está entendiendo que tú estás cerrando los ojos, ¿ves? Entonces los ojos van a ascender. Ese es un reflejo característico que está como resultado, que obviamente el movimiento es normal, como te digo, pero estás viéndolo acá porque el ojo está paralizado, está abierto. ¿Ya ves? Entonces, eso es, el ojo no está paralizado, es normal, es un reflejo normal que sucede. ¿Ya ves? Entonces, eso es indicativo también de una parálisis semifacial. Son signos semiológicos que ustedes de repente sí lo van a ver cuando lleven semiología. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos una parálisis semifacial completa. ¿Ves? Y ahora viene lo más divertido. Vamos a explicar por qué en la imagen anterior decíamos que es una parálisis completa y no solamente cuadrántica. Y es por esto. ¿Cómo es la inervación del facial? ¿Quién sabe? Porque por ahí me lo estaban diciendo. ¿Cómo es la inervación del facial a los grupos musculares? Si lo dividiésemos en una mitad superior y una inferior, ¿cómo se daría? ¿Listo? Ustedes primero tienen que saber diferenciar dos cosas. Cuando hablamos de una función periférica y cuando hablamos de una función central. Y así también podemos hablar de una lesión central y una lesión periférica, que no es lo mismo, son muy diferentes. ¿Desde qué parte del recorrido de la inervación del facial tú lo consideras periférico? ¿Desde dónde? Y si yo te digo, por ejemplo, si yo tuviese una lesión justo donde sale del conducto estilomastoideo, que te lo voy a dibujar, acá tienes la mastoides, aquí está el conducto, por acá tienes la apófisis estiloides, y por ahí sale el nervio facial. Entonces, eso sería una parálisis ¿de qué tipo? Acá está la lesión. ¿Periférica o central? Periférica, ya está afuera. Chévere. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, tienes la protuberancia, ángulo pontocerebeloso, octavo, séptimo, y la lesión ocurre por, ponte tú, no sé, un crecimiento de un tumor en el octavo y se comprime el séptimo. ¿Sería central o periférica? Todos tienen que estar de acuerdo. ¿Central o periférica? Periférica todavía, porque sigue sin nervio. ¿Y si la lesión estuviera en el núcleo? Ahí sí, ya sería ¿Periférica o central? Ah, bueno. ¿Cuál sería? ¿Central o periférica? Está en el núcleo. ¿Pónganse de acuerdo, pues? ¿Cuál es? ¿Central o periférica? No, ¿Quién te dice que es periférica? Desde el núcleo
hacia abajo, todo es periférico. De la corteza, vías esos centrales, hasta antes del núcleo. Las lesiones del núcleo hacia afuera, todo eso es periférico, son lesiones periféricas. ¿De acuerdo? Porque van a darte sintomatologías clínicas diferentes. Por ejemplo, si tú lesionas el nervio facial acá, mira donde está el número B, que esto ya es periférico, es como estamos viendo, ya en su salida del conducto estilomastoideo o en el ángulo, cualquiera de las dos, ahí va a estar su lesión. Esto vendría a ser ¿qué tipo de lesión? Periférica. Entonces, si tú tienes una lesión periférica, ¿qué vas a comprometer de estos 4 cuadrantes? ¿La mitad de toda la cara o solamente un cuadrante? Toda la mitad. Porque acuérdate que está periférica. ¿Cuál sería? Toda la mitad. ¿De qué lado? Bueno, aquí estamos del lado derecho. Del mismo lado, sería ipsilateral, ¿no? Todo esto de acá. Serían los 2 cuadrantes, o sea, toda la hemicara del lado derecho, o sea, es del mismo lado. ¿Ves? Porque mientras sea periférica, estás afectando ya las fibras que están descendiendo completamente. Ahora aquí viene lo chévere. Si la lesión fuese central, como ves allá arriba en la A, que aquí estamos, ¿qué tipo de fibras estoy yo acá lesionando? Corticonucleares. ¿Ves? La vía corticonuclear. Entonces ahí está mi lesión. Aquí, en el lado derecho. Ahora, ¿qué parte de los 4 cuadrantes os afectaría todo en mi cara? El cuadrante izquierdo. Vale. El cuadrante superior izquierdo. ¿Cuál? Cuadrante superior izquierdo. ¿Cuadrante superior o inferior? Ah, no, inferior. Inferior. Ok. Ahora sí. Sería así. ¿Por qué? Porque ahí se cruza ahí. ¿Qué cruza? Las fibras corticonucleares. Nucleares cruzan. ¿De cuál? ¿De arriba o abajo? De abajo y abajo. O sea, cuando están arriba, esas acá van a cruzar en el núcleo. Se afecta acá, afecta de acá. Por eso tienen que prestar atención. Entonces miren acá. En el caso del nervio facial es muy chévere. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La mitad superior de la cara tiene una inervación bilateral, o sea, los 2 hemisferios. Si se lesiona el uno, el otro lo puede compensar. Por eso es que cuando es recontra raro que solamente el cuadrante superior sea paralizado. Casi que, no digo imposible, pero muy raro. Pero el cuadrante inferior sí se puede lesionar, porque es unilateral. ¿Ves? O sea, no me refiero a que la inervación sea unilateral, es contralateral, pero solamente recibe de un solo hemisferio. O sea, del hemisferio derecho manda una sola señal hacia el lado izquierdo. ¿Ves? Del hemisferio izquierdo manda una sola señal hacia el lado izquierdo, derecho. Pero es unilateral. Se cruza, pero es unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una lesión central del hemisferio derecho, vas a tener una parálisis en el cuadrante inferior contrario, al lado derecho que viene a ser izquierdo. Pero solamente esto de acá. Porque si bien es cierto estás lesionando la región central, el izquierdo todavía está sano. Entonces él lo ayuda, ¿ves? Lo inerva. Entonces toda la parte superior queda intacta, más el cuadrante del lado derecho, porque estamos hablando de una lesión izquierda, ¿ves? Entonces por eso, acuérdense nada más arriba, bilateral, abajo es unilateral. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Seguros? ¿Seguros? No, ¿puedes explicar no? Porque al momento de cortar arriba no solo se está abajo. Ya, perfecto. Entonces miren acá. Miren, cuando nosotros hablamos de la inervación de la mitad superior, vamos a ver que, mira, los 2 cortezas cerebrales tienen la capacidad de inervar a la vez ambos núcleos a la vez. Y estas fibras que salen de acá para la mitad superior salen precisamente de ambos hemisferios, ¿ves? Tanto del izquierdo como del derecho como del izquierdo. ¿Ya ves? Porque es bilateral. El hemisferio izquierdo inerva el núcleo de la mitad superior de la cara del nervio facial, ¿ves? Y lo hace a su vez su propio núcleo, de su mismo lado. Por eso, como tiene doble inervación, esto de acá se puede salvar a una lesión que sea central. En este caso, el lado derecho no se va a ver afectado porque el lado izquierdo lo está ayudando. ¿Ves? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguros? Pero en el lado, en la mitad inferior es muy diferente, porque aquí la inervación siempre va a ser una sola, ¿ves? Entonces, y además es contraria.
¿Ya ves? Entonces, por eso es que si se afecta la parte central, en este caso del lado derecho, donde se ve reflejado solamente en el cuadrante inferior contrario a la lesión, que vendría a ser este lado izquierdo inferior. ¿Mejor? ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente es como se producen las parálisis y cómo tienes que diferenciarlas, ya sea centrales o ya sea periféricos. ¿De acuerdo? Ese es el único detalle con el facial. Acuérdense que el facial, el solito, es un núcleo motor, pero tiene también capacidad parasimpática y secretomotora, y también gustativa, que es la parte sensitiva, o el tracto solitario. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función del facial. Si tú tienes una lesión del facial, además de la parálisis, ¿qué otro tipo de sintomatología va a tener el paciente? Si yo le preguntara. Tiene un montón, ¿no? No solamente parálisis. No va a tener saliva tampoco, o sea, no puede ser. Puede haber pérdida de salivación, sí, pero podría llegar a salvarse. Ya, pero puede haber, sí, hay afectación, no es que podría, hay afectación de la salivación. ¿Qué más? El movimiento del gusto. Gusto. De los dos tercios anteriores. 2/3 anteriores de la lengua, entonces el paciente puede perder los 2/3 anteriores de su gusto. ¿Qué más? Movimientos mímicos de la cara. Eso de hecho que lo está perdiendo. ¿Qué más? ¿Qué es otro? Ah, no, pero eso es una lesión herpética, y eso es una lesión viral, es diferente. Pero también, y va por ahí. ¿Qué inerva además el facial? ¿Qué inerva el facial? El músculo escarpello del processillo martillo, pues. Y entonces puede cursar con hiperacusia. ¿Sabes? Hiperacusia se llama. O sea que los sonidos son demasiado estridentes, no los puede regular. Eso es lo que va a pasar. ¿Ven? ¿Está? Vamos a ver el 9 y el 10 y el hipogloso. El glosofaringio y el vago son nervios muy característicos que los examinas y van de la mano. ¿Cómo tú podrías diferenciar una lesión vagal de una lesión del glosofaringio? ¿Qué hace? ¿Qué te haría el glosofaringio? El glosofaringio pasa por la parte de la lengua, o sea, por el tercio posterior sería pierde sensibilidad. Ya, está bien. Algo más sencillo. La sensación. Ya, también puede ser. Algo más sencillo que todo el mundo va a hacer. La ilusión. La deglución, la fonación. Todo eso está a cargo de estos términos: deglución, fonación, reflejo nauseoso. ¿Ya ves? Entonces, aquí mira, están evaluando más que todo la sensibilidad. Entonces, el reflejo nauseoso se da cuando tú tocas la parte más interna de lo que vendría a ser la faringe. ¿Ves? O sea, de la úvula hacia atrás, toda esa parte de la faringe es muy sensible. Entonces, cuando detecta algo, puedes inducir reflejo nauseoso. ¿Y a cargo de qué? Nuevamente tenemos un ramo aferente y un ramo deferente. ¿Quién es el ramo aferente? Mira, glosofaringio detecta gran parte de lo que vendría a ser la mucosa, su inervación, cuando te da el glosofaringio. Y el que llega a ejecutar, debido a todos los territorios de inervación que tiene el vago, es la rama diferente. ¿Ya ves? Y esto de acá, mira, es como tú detectas una lesión de glosofaringio. Pero ojo, también aquí podría estar comprometido el vago también, ¿de acuerdo? Pero principalmente el glosofaringio. Entonces, en este caso de acá, ¿cómo tú puedes asegurarte que el vago no esté comprometido también? Ya, por la fonación. ¿Qué hace el vago en el habla? Las cuerdas vocales. Claro, ¿por qué nervios? El laringio recurrente y el laringio superior, por ejemplo, que son los que van a inervar las cuerdas vocales. Entonces, la afonía también es un signo de que aquí el problema también puede ser el vago, no solamente el glosofaringio. Entonces, aquí mira, esta es una faringe sana, pero esta de acá está afectada. ¿Qué lado estaría afectado acá? ¿El izquierdo o el derecho? Derecho. El lado derecho. Mira cómo está descendido el pilar, ¿ves? Del lado derecho. Y la úvula está desviada hacia la izquierda.
¿Por qué? Porque los músculos del lado izquierdo están traccionando. Tú le pides al paciente que diga A y el aura y todo esto va a descender y va a contraerse hacia el lado sano. ¿Ves? Todo esto de acá se encuentra con hipotonía porque está básicamente lesionado. ¿Ves? Esta es una lesión de glosofaringio. Esto es sencillo de evaluar. Para evaluar al nervio accesorio, básicamente explora los territorios de inervación que viene a ser este esternocleidomastoideo y el trapecio. Acuérdense que el espinal accesorio es motor puro. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver su raíz craneal, como ustedes saben que tiene una raíz craneal y una espinal. La espinal es el nervio accesorio como tal, la raíz craneal es parte del vago. ¿De acuerdo? Solamente que todavía se le dice al espinal como accesorio, pero él es un nervio como tal, no es accesorio de nadie. Él es un nervio, que es el espinal. Y tienes la parte que realmente es lo que se debería considerar como accesorio, pero que básicamente es más parte del vago que del glosofaringio, del espinal, que es la raíz craneal, que se pertenece al vago, ¿ves? Pero todavía se le dice al espinal, se le dice accesorio, ¿no? Como si fuese un nervio que está por ahí por eso. Entonces, ¿qué hace el espinal? El nervio esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces, ¿cómo lo haces? Obviamente evaluando tonicidad muscular. Si el paciente mueve la cabeza, levanta los hombros, está todo bien. Fácil de evaluar. En el caso del hipogloso, la función que va a tener es la musculatura de la lengua, tanto extrínseco como intrínseco. Todo eso es musculatura de la lengua está a cargo del hipogloso. El hipogloso es motor puro, no hay más. Solamente tiene un motor, solamente inerva de forma motora, nada más. Entonces, para que el paciente pueda sacar la lengua, para que ustedes lo hagan, los músculos genioglosos tienen que estar intactos, lo que quiere decir que la musculatura más los nervios hipoglosos, toda la barra tiene que estar intacta. Los dos genioglosos sacan la lengua hacia adelante, porque para hacer esto, tus dos genioglosos y los dos hipoglosos tienen que estar íntegros. Entonces tú sacas la lengua hacia adelante. Si estaría de alguna, ponte tú, el lado derecho está afectado, o sea, el hipogloso de acá está afectado, ¿a dónde se desviaría la lengua? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Teniendo en consideración que el hipogloso del lado derecho está afectado. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Por qué? Entonces la inervación del hipogloso debe ser ipsilateral, entonces del mismo lado. Entonces si tú tienes un daño del lado derecho, la lengua se va a desviar allá. ¿Por qué? No tienes a un músculo que le haga contrafuerza, porque el paciente va a sacar la lengua, pero este músculo de acá está afectado, por lo tanto el músculo de acá sigue tirando y se va a desviar hacia el lado afectado. ¿Ves? Se va hacia el lado derecho en este caso porque es el que estaría afectado. ¿Ven? Porque como les digo, el hipogloso es ipsilateral, o sea la inervación es del mismo lado. ¿De acuerdo? Pero son rarísimas las lesiones que solamente afectan al nada más el hipogloso, por lo general lleva más modalidades además del hipogloso. ¿Listo? ¿Preguntas todas? ¿Ya? ¿Dudas?